Ahora nos vamos directamente a Washington, a la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El día de hoy se pronunciará sobre los hechos recientes en Venezuela. Vamos a escuchar. Embajadora Bertol, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señor presidente. En nombre de varias delegaciones que integran este Consejo Permanente, voy a hacer un pronunciamiento de apoyo al gobierno de transición en Venezuela. Las delegaciones de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay y Perú, reafirmamos el derecho a la democracia que tienen los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal y como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Ratificamos la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa, y apoyamos firmemente las acciones adoptadas para solicitar ayuda humanitaria internacional, la libertad de los presos políticos, el congelamiento de los activos de funcionarios de gobierno corruptos y para brindar garantías a funcionarios civiles y militares que apoyen a la Asamblea Nacional en el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. En ese contexto, reconocemos y expresamos nuestro pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en atención a las normas constitucionales y ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Creemos firmemente en la restauración de la democracia representativa en Venezuela, liderada por la Presidencia de la República encargada, mediante un proceso pacífico, ordenado, que incluya elecciones libres, justas, transparentes, con observación electoral internacional en el plazo más breve posible, en apego a la Constitución venezolana y de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana. Ratificamos la ilegitimidad de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, porque carecieron de las garantías necesarias para que fuera un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, con estándares mínimos internacionalmente aceptados. Lamentamos y condenamos enérgicamente las acciones represivas del régimen de Maduro en contra del pueblo venezolano, así como las acciones que han provocado un colapso económico, forzando a millones de venezolanos a salir de Venezuela en búsqueda de alimentos, medicamentos básicos y una oportunidad de vida en otros países de la región. Demandamos que se garantice la seguridad y la protección del presidente encargado, Juan Guaidó, y de los miembros de la Asamblea Nacional. Hacemos un llamado vehemente para que se respete el fuero de la Asamblea Nacional, así como los derechos de todos sus integrantes a ejercer sin limitaciones las atribuciones que les fueron encomendadas legítimamente por el pueblo de Venezuela. En este sentido, respaldamos a la Asamblea Nacional para que continúe trabajando con el fin de que Venezuela retorne al camino democrático a través de los medios y las formas necesarias para apoyar la transición pacífica en el interés del pueblo venezolano y alcanzar la ansiada estabilidad y prosperidad para todos los venezolanos. Apoyamos la ratificación del compromiso de Venezuela con la Carta de la OEA y su voluntad de continuar siendo un miembro de pleno derecho de esta organización. Muchas gracias. Gracias, embajadora de la Argentina. Estamos
en el segundo punto del orden del día. De acuerdo. Por lo tanto, ha solicitado la palabra la delegación de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair. We actually have a senior representative who will be here. He's actually in the building right now, so if we could just wait for a minute or two, I think that he'll be here. I think he's walking in. Entonces, si le parece en lo que llega, señor secretario de Estado, Yeah, exactamente. podríamos darle la palabra al siguiente. No, I do not have an additional point, but I think I'd like to wait for him if I can. Entonces, toca esperar. Un minuto. And thank you all the delegations. We appreciate your patience. Estimada delegación de Estados Unidos, este país que ha solicitado la palabra y cuando venga el señor Pompeo se la de acuerdo. En ese orden, entonces, tiene la palabra la embajadora del Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Desde el 1 de junio del 2016, fecha en que en este Consejo iniciamos el tratamiento relativo a la situación en Venezuela, el Paraguay reclamó desde un primer momento que la inestabilidad política, económica y social estaba instalada y que esa inestabilidad política afectaba los derechos básicos y las libertades fundamentales de los venezolanos. Habíamos exhortado a Venezuela a considerar inclusive la utilización del referéndum revocatorio contemplado en su Constitución Nacional como punto de partida en la construcción de una solución a la crisis. Luego se sucedieron una serie de negociaciones en el marco de un diálogo nacional en Venezuela que no dio ningún resultado. Y la OEA y en otros foros se continuaron las discusiones hasta el día de hoy. Es decir, desde hace más de 3 años, solo podemos concluir que el régimen de Nicolás Maduro solo ha encontrado fórmulas de todo tipo para dilatar y evitar una posible solución definitiva. Por todo ello, en atención a que en fecha 10 de enero del 2019, este Consejo Permanente declaró al régimen de Nicolás Maduro como un gobierno ilegítimo, debemos ser coherentes con nuestros actos y con la historia. Por ello, que el gobierno del Paraguay declara su pleno apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para liderar la restitución de las libertades públicas y la democracia en la hermana Venezuela. El pueblo venezolano puede contar con todo el respaldo del Estado paraguayo para abrazar nuevamente la libertad, la democracia y restaurar el orden constitucional. Nos sentimos orgullosos de haber decidido ser los primeros en romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. En este punto estamos convencidos de estar en el camino correcto de la historia. Mi país se ha adelantado con señales firmes y contundentes en la posición de defender la democracia y los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Felicitamos la valentía de los representantes de la Asamblea Nacional, quien en su calidad de única autoridad constitucional democráticamente electa dio inicio a las acciones a favor del retorno del Estado de Derecho del país
como así también reconocemos nuestra admiración al pueblo venezolano por el coraje demostrado. Hacemos un sincero llamado al régimen de Nicolás Maduro a no hacer uso de la violencia contra su pueblo. El Paraguay seguirá siendo respetuoso del derecho internacional y continuará con su política exterior basada en principios. Acompañaremos este proceso tanto desde la OEA como desde otros foros, a fin de que Venezuela reencauce su sendero constitucional y en la brevedad posible puedan desarrollarse elecciones presidenciales libres de acuerdo a los estándares internacionales existentes. Hago votos personales que la lluvia, símbolo de bonanza, traiga nuevos días al pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias a la señora embajadora del Perú, del Paraguay, discúlpeme. Tiene la palabra el señor Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Thank you very much. The United States is a friend of Venezuela and of the Venezuelan people. We've watched Venezuelans suffer for far too long. We know what they know, that the tyranny of the now defunct Maduro regime has for far too long, choked the country and its citizens. Yesterday, in solidarity with the Venezuelan people and out of respect for Venezuelan democracy, the United States proudly recognized National Assembly President Juan Guaido as the interim president of Venezuela. You've seen the statements from President Trump and from myself. Many other countries, including a number of OAS states, have also recognized the interim president. We thank them for their support. It's now time for the OAS as an institution as a whole to do the same. All OAS member states must align themselves with democracy and respect for the rule of law. All member states who have committed to uphold the Inter-American Democratic Charter must now recognize the interim president. The time for debate is done. The regime of former President Nicolas Maduro is illegitimate. His regime is morally bankrupt. It's economically incompetent, and it is profoundly corrupt. It is undemocratic to the core. I repeat, the regime of former President Nicolas Maduro is illegitimate. We therefore consider all of its declarations and actions illegitimate and invalid. In light of these facts, we call on Venezuelan security forces to ensure the protection of interim President Guaido's physical integrity and his safety. We've seen reports that a number of protesters were killed yesterday and that more than 100 were arrested. So I reiterate our warning about any decision by remnant elements of the Maduro regime to use violence to repress the peaceful democratic transition. The United States did not arrive at this conclusion overnight. We came to this conclusion after a long and bitter experience and following a considered assessment of the facts. And we're not alone. The OAS General Assembly has itself agreed to these facts. In June of last year, the OAS General Assembly declared the re-election of former President Maduro an invalid sham. This past January 10th, the OAS Permanent Council declared former President Maduro's second term illegitimate. Venezuela's National Assembly became the only legitimate, duly and democratically elected body in the country. On January 23rd, National Assembly President Juan Guaido declared himself the interim president of Venezuela pursuant to Article 333 and 350 of Venezuela's Constitution. He made this declaration with the full support of the National Assembly and, most importantly, of the Venezuelan people. In his public address, interim President Guaido also outlined the steps he plans to take to restore democracy to his country, including free, fair, transparent, and truly democratic elections. The United States stands solidly behind him. We stand ready to support the efforts of the National Assembly, the Venezuelan people, and the interim president to restore democracy
and respect for the rule of law in Venezuela. We also stand ready to provide humanitarian assistance to the people of Venezuela as soon as logistically possible. Today, I'm announcing that the United States is ready to provide more than $20 million in humanitarian assistance to the people of Venezuela. These funds are to help them cope with the severe food and medicine shortages and other dire impacts of their country's political and economic crisis. Our announcement of aid is in response to requests from the National Assembly, led by the interim president. As a friend of the Venezuelan people, we stand ready to help them even more, to help them begin the process of rebuilding their country and their economy from the destruction wrought by the criminally incompetent and illegitimate Maduro regime. Our support for Venezuela's democratic hopes and dreams is in sharp contrast to the authoritarian regimes across the globe who have lined up to prop up former President Maduro. And there is no regime which has aided and abetted Maduro's tyranny like the one in Havana. Maduro's illegitimate rule was for years sustained by an influx of Cuban security and intelligence officials. They schooled Venezuela's secret police in the dark arts of torture, repression, and citizen control. Maduro was a fine student at the Cuban Academy of Oppression. We call on the OAS and all its member states to act on basic, decent, democratic principles and the incontrovertible facts on the ground. Each of us must live up to our calling to promote and defend democracy as expressed in the tenets of the Inter-American Democratic Charter, to which everyone in this chamber is a signatory. And we call on our partners and responsible OAS member states to show leadership and pledge support for Venezuela's democratic transition and for interim President Guaido's pivotal role in that. We look forward to welcoming Venezuela back into the fold of responsible democratic nations and remaining in our inter-American community. We look forward to welcoming representation of the interim Venezuelan government to the OAS at the earliest possible opportunity. And we look forward to working with all responsible OAS member states, with the Venezuelan people, our inter-American. Bien, amigos, bueno, escuchaban ustedes la intervención de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en esta sesión.